El título del micro de hoy es 3 de febrero, crónicas coincidentes. Digamos que es casi seguro que si nos guiásemos por criterio de análisis que tomasen como base las coincidencias, sería imposible abarcar la cantidad total de hechos históricos acontecidos en un mismo día del calendario. Lo mismo separados por cortos espacios de tiempo, como por décadas, siglos y hasta milenios. Claro está que en la trascendencia de estos sucesos reside nuestro interés por tales caprichos del azar. Un ejemplo, a ver. El 11 de septiembre lo mismo sirve de efeméride para recordar el golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende, perpetrado por las Fuerzas Armadas del vecino país en 1973, como los atentados acaecidos en Estados Unidos en el año 2001. Sí. También, un día 11 de septiembre, pero de 1888, fallecía en Paraguay, a los 77 años, Domingo Faustino Sarmiento. Es verdad, yo el 11 de septiembre es una fecha que uno lo tiene por muchas efemérides. Por esas tres, básicamente. Y esa es la idea del análisis de hoy. Pero la cuestión se complica si pretendemos establecer nexo alguno entre tales sucesos. Incluso podríamos decir que, salvo la coincidencia de haber ocurrido un mismo día del calendario, a buena cantidad de acontecimientos, poco o nada podría vincularlos, excepto el formar parte del muy amplio compendio de la historia universal humana. Sí. Ahora si uno bien, quiere encontrarle coincidencia, le va a encontrar. Pero es muy arbitrario todo. Exactamente. Ahora bien, a ver, cuando tal coincidencia se da entre hechos históricos de un mismo tipo, en este caso, batallas, en un mismo territorio, en una época determinada y separados por un espacio de tiempo relativamente corto, el interés por establecer vínculos entre tales sucesos se potencia. Más aún, si a esto sumamos que son hechos que admiten referenciarse como puntos de partida de diferentes proyectos de país, tal interés está más que garantizado. Bien, a ver. 3 de febrero es el día del calendario. Pasado mañana. Exactamente, en un par de días se cumpliría un aniversario de los dos acontecimientos que vamos a referenciar ahora. Con el primero, 3 de febrero de 1813. El único enfrentamiento entre los independentistas rioplatenses y los realistas españoles que tuvo lugar en suelo argentino fue la batalla de San Lorenzo. Sí. El combate se enmarca en el proceso revolucionario iniciado en la ciudad de Buenos Aires en 1810, que con sus grises pretendía romper el vínculo con la corona española. Bien, digamos que declarada por España capital provisional del Virreinato del Río de la Plata, Montevideo era la principal base naval española en el Atlántico Sur. Desde 1812, la ciudad estaba sitiada por el ejército independentista de José Rondó. Recordemos, Buenos Aires había sido la capital del Virreinato, pero en 1810, después de la Revolución, la capital pasa a ser Montevideo. No lo tenía muy claro eso yo. Ahí está la cuestión. Sí. Bien, entonces, ¿qué pasa? En 1812 la ciudad de Montevideo sitiada por el ejército independentista de José Rondó. Como tantas veces después fue sitiada. Exactamente, y ahí existe también la coincidencia. Posteriormente, cuando lo analicemos, nos vamos a dar cuenta. El hecho, o sea, el sitio obligaba a los españoles a abastecerse a través del mar o del Río de la Plata. Con frecuencia, escuadras realistas salían de Montevideo en dirección al río Paraná, recorriendo las costas con ánimo de saqueo. Ah, mirá. Una expedición compuesta de 11 embarcaciones bien artilladas y con unos 300 hombres, que había salido de Montevideo con tal propósito, fue seguida desde tierra por vigías destinados
por el coronel José de San Martín. Coronel en ese momento. Exactamente. Quien había arribado a estos territorios en 1812. Hace un año. Exacto. El viento norte venía complicando la navegación a vela de la flota invasora. Para el 28 de enero, la escuadra realista andaba por San Nicolás, desembarcando en Rosario el día 30 de enero. Bien. Luego siguió hacia el norte hasta llegar a unos 27 kilómetros de Rosario, donde el río se ensancha a la altura de la posta de San Lorenzo. Sí. Por entonces era un rancherío, pero en cuyas inmediaciones se levantaba el convento de San Carlos Borromeo, que había sido fundado por los franciscanos provenientes de la estancia del Carcarañá alrededor de 1790. Bien. Con mucho sigilo, los patriotas se les habían adelantado a los realistas, deteniéndose el 2 de febrero en la posta del Espinillo, a 21 kilómetros de Rosario, donde hoy se ubica Capitán Bermúdez. Tras cambiar caballos, los patriotas continuaron al día siguiente hasta el convento de San Carlos. Luego de negociar con el superior de los frailes franciscanos, San Martín ocultó a sus 150 granaderos de élite detrás del convento, de modo que la escuadra enemiga no pudiera divisarlos. El 3 de febrero, los realistas desembarcaron y avanzaron hacia el convento. Grande fue su sorpresa ante la carga de los granaderos sable en mano. Sí. El ataque se realizó con un movimiento de pinzas. Una de ellas, la primera en moverse, estaba encabezada por San Martín. La otra por el capitán Justo Germán Bermúdez. Capitán Bermúdez. Bien ahí. El desembarco no se produjo frente al convento, como había previsto San Martín, sino en dirección al centro de la actual ciudad de San Lorenzo. Por ello, la columna de San Martín llegó antes de que la de Bermúdez completara el movimiento de pinza. Esto hizo posible que los españoles improvisaran una defensa en cuadro. Y acá viene el hecho más significativo, más recordado de aquel combate. En tal contexto, una bala hirió al caballo de San Martín. ¿Era blanco? Era Bayo. Ah. Bien. Que rodó y apretó una de las piernas del coronel, inmovilizándolo. Bien. Justo cuando un realista iba a clavarle la bayoneta, el soldado puntano Juan Bautista Baigorria se interpuso y mató al enemigo, mientras el correntino Juan Bautista Cabral, de origen mulato o sambo, ayudaba a San Martín a liberarse de la opresión del lomo del caballo sobre su pierna, salvándole la vida y sacrificando la suya. La llegada de la columna de Bermúdez impidió que el enemigo se reorganizara y completó la victoria patriota. Obligados a huir, algunos realistas se arrojaron al río desde la barranca y se ahogaron. Mira. El combate duró en total alrededor de 15 minutos y constituyó el bautismo de fuego del recientemente creado por San Martín Regimiento de Granaderos a Caballo, de cuyas filas formaban parte gauchos, indios y mulatos. Mira. Pese a lo escaso de las tropas comprometidas y lo breve del combate, pensemos, en el caso de los patriotas eran 150, 250 aproximadamente los realistas. Este combate tuvo consecuencias estratégicas. No hubo más expediciones de los realistas de Montevideo hacia el río de la Plata, el río Paraná. Van a aprender. Aprendieron. Y la ciudad de Montevideo comenzó a tener problemas de abastecimiento, hecho que aceleraría su caída en manos de las tropas de Buenos Aires. 40 fueron las bajas entre los realistas y 16 los muertos de los independentistas. Bien, San Martín se expuso al fuego enemigo al punto de casi perder la vida. Sí. Para explicar esto hay que tener en cuenta que en esa época muchos oficiales
encabezaban los combates para ser ejemplo de sus subordinados, de la tropa, digamos. Otro motivo parece haber sido disipar las sospechas sobre su fidelidad. ¿Por qué? Bien, había estudiado y vivido en España. Exacto, ya que tras décadas de vida en España... Combatido para el ejército español. Exactamente, entonces, a partir de estos antecedentes, San Martín mantenía el acento peninsular, digamos, claro. Hablaba en gallego, podríamos decir, bien, y esto hacía que se sospeche de que en realidad pudiese ser un agente al servicio de España. Está bueno, ese planteo. Otra cuestión, tanto el capitán Bermúdez como el teniente Manuel Díaz Vélez y el soldado Juan Bautista Cabral morirían como consecuencia de la heroica acción de rescate. Baigorria también murió. Aunque existe la creencia de que Baigorria murió en la batalla, los registros muestran que sirvió en el ejército de los Andes hasta aproximadamente 1818. En una nota del 27 de febrero de 1813, San Martín pide al triunvirato que atienda la situación de las viudas y familias de los caídos. Un deber que por entonces, como incluso después, los funcionarios públicos no respetaban puntualmente. En uno de los párrafos, San Martín enfatiza: no puedo prescindir de recomendar particularmente a la viuda del capitán Justo Bermúdez, que ha quedado desamparada con una criatura de pecho, como también a la familia del granadero Juan Bautista Cabral, natural de Corrientes, que, atravesado con 2 heridas, no se le oyeron otros ayes que los de «Viva la patria, muero contento por haber batido a los enemigos». Y efectivamente, a las pocas horas, falleció repitiendo las mismas palabras. El legado del combate se preservó en la toponimia de 3 localidades del Gran Rosario. Sí, por supuesto. Puerto General San Martín, Capitán Bermúdez y Granadero. Exacto. Y bueno, 3 de febrero hay una calle de Rosario. Exactamente. Y ahí vamos encontrando todos los nombres. Tal cual, tal cual. El convento de San Carlos conserva en una urna los restos de los combatientes muertos. El árbol bajo el cual San Martín redactó el parte de guerra, un pino del Mediterráneo, luego de 220 años de vida fue vencido por una tormenta en octubre de 2012. Solo se conserva su tronco seco. A orillas del Paraná está el Campo de la Gloria, donde se dice se desarrolló el combate. No obstante, la batalla tuvo lugar en un puerto natural que existía algunos cientos de metros hacia el norte y que desapareció tras una furiosa tormenta en 1915. 39 años después del combate de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1852, el ejército de la Confederación Argentina, bajo el mando del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, se enfrentó al Ejército Grande, comandado por el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza. Los años que separan ambos hechos fueron testigos de una guerra civil entre facciones enfrentadas por la forma de organizar estos territorios, lo que se conoce como la Batalla de Caseros. Ah, bueno, sí. Bien. Fue el 3 de febrero también. Exactamente, ahí está la coincidencia, pero además de histórica de estas cuestiones, en un mismo territorio, un mismo tipo de acontecimiento. A finales de 1850, el Imperio del Brasil salió en defensa de la nuevamente sitiada Montevideo. Bien, a los brasileros, la existencia de la República Oriental del Uruguay les garantizaba bases comerciales en el Río de la Plata, por lo que la caída de la ciudad de Montevideo en poder del general oriental Manuel Oribe, aliado de Rosas, hacía peligrar sus intereses. Frente a esta injerencia del Brasil, Rosas nombró a Urquiza jefe de un ejército de observación que debería tomar parte en una eventual guerra con el Imperio de Brasil. Pero el gobernador entrerriano tenía otros planes. Creyendo que Rosas abría un nuevo frente de conflicto para seguir postergando la organización nacional, Urquiza inició negociaciones con
enviados del gobierno de Montevideo y del Brasil. También reafirmó su alianza con el gobernador de la provincia de Corrientes, Benjamín Virasoro. Ambos gobernadores reclamaban a Rosas la libertad del comercio fluvial y ultramarino y la participación en los ingresos de la aduana de Buenos Aires. Urquiza no mostró sus cartas hasta asegurarse el dinero para una campaña militar en regla. El encargado de proveérselo fue el barón de Mauá, el banquero más importante del Brasil, al servicio del emperador brasilero Pedro II. En mayo de 1851, Urquiza se pronunció contra Rosas, el famoso pronunciamiento. ¿Qué pasaba? Cada año, el gobernador bonaerense presentaba la renuncia al cargo de encargado de Relaciones Exteriores de la Confederación, sabiendo que la misma sería rechazada. El pronunciamiento de Urquiza consistió en la aceptación de la renuncia por parte de la provincia de Entre Ríos, la cual reasumía el manejo de la política exterior hasta tanto no se formalizara la constitución de una república. O sea, Entre Ríos se declaraba por este pronunciamiento un estado independiente. Corrientes hace lo mismo. Como Rosas se negó, o sea, permaneció en el cargo, a fines de mayo se firmó un tratado entre las provincias de Entre Ríos, el gobierno de Montevideo y el Imperio de Brasil, que acordaba, entre otras cuestiones, una alianza para expulsar a Oribe del Uruguay y, si Rosas declaraba la guerra a una de las partes, unirse para atacarlo. Bien, en 1851, en julio de ese año, Urquiza ingresó con los ejércitos entrerrianos y correntinos a territorio uruguayo. En simultáneo, por el norte del país lo hicieron tropas brasileñas. La Confederación Argentina inmediatamente declaró la guerra al Brasil. Pero la guerra no se produjo. El general oriental Oribe, aislado y en inferioridad de fuerzas, firmó un pacto con Urquiza en octubre, que incluía el levantamiento del sitio a la capital uruguaya. Bien, en Montevideo, Urquiza permitió a los jefes porteños embarcarse hacia Buenos Aires, pero las tropas porteñas fueron forzadas a incorporarse a su ejército bajo el mando de oficiales unitarios. Mirá vos. Ahí está. A fines de noviembre de 1851, Brasil, Uruguay y los estados de Entre Ríos y Corrientes declaran la guerra a Rosas. El Imperio del Brasil concedería un crédito de 100.000 patacones mensuales para financiar la guerra, cifra reconocida como deuda de la Argentina. Mirá vos, nos quedó el clavo después. Nos quedó, sí, el muerto. El muerto quedó para la Argentina. Bien. El ejército grande, urquicista, se concentró en Diamante. Desde allí, las tropas fueron cruzando el Paraná entre la víspera de Navidad y el Día de Reyes de 1852. La infantería y los pertrechos de artillería cruzaron en buques brasileños, mientras que la caballería cruzó a nado. Desembarcaron en Coronda, o sea, a mitad de camino más o menos entre Rosario y Santa Fe. Se comieron unas frutillitas y comieron unas frutillas, recuperaron energías y siguieron. Digamos que por el lado de la Confederación, Pascual Echagüe, que era el gobernador de Santa Fe, abandonó con sus fuerzas la capital santafesina para contactar con el general Pacheco, que tenía su división en San Nicolás de los Arroyos. Pero las tropas santafesinas se sublevaron, al igual que las tropas rosarinas de Lucio Mansilla, y se pasaron al bando de Urquiza. Con lo que les quedaba, los confederados Echagüe, Pacheco y Mansilla debieron retroceder hacia el sur. Por otra parte, en camino hacia Buenos Aires, un regimiento completo del Ejército Grande se pasó a las fuerzas confederadas. Asesinaron a su jefe, el coronel unitario Pedro León Aquino, y a todos sus oficiales. Los sublevados formaban parte de las fuerzas porteñas que habían sido obligadas a unirse a Urquiza
en Montevideo. Tras la renuncia del general Pacheco a la jefatura de los confederados, Rosas en persona asumió la conducción del ejército. La cuestión es que Rosas, no, con respecto a lo que era estrategia, tuvo graves errores. Por ejemplo, no se preocupó por elegir un campo de batalla ventajoso, ni se retiró hacia la capital en espera de que fuese sitiada. Su única avanzada, 6.000 jinetes al mando de Hilario Lagos, fue derrotada por una división de 2.000 jinetes del Ejército Grande en los Campos de Álvarez el 29 de enero. Bien, vamos ahora al enfrentamiento, 3 de febrero de 1852. Rosas contó con 10.000 infantes y 12.000 hombres de caballería. Urquiza con 24.000 hombres, entre ellos 3.500 brasileros y 1.500 uruguayos. Entre sus jefes, o sea, entre los jefes urquicistas, estaban los futuros presidentes Bartolomé Mitre y nuestro querido y siempre recordado Domingo Faustino Sarmiento. El grueso, no podía estar en otro lugar. Sí. El grueso de las tropas urquicistas estaba formado por gauchos indisciplinados. Solo los brasileños eran soldados profesionales. Bien, la batalla duró 6 horas y se desarrolló en la estancia de la familia Caseros, situada en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Resulta llamativo que, habiendo chocado casi 50.000 hombres, las bajas fueron reducidas, apenas unos pocos cientos de muertos en combate. Cabe señalar que Urquiza no dirigió la batalla. Cada jefe del Ejército Grande hizo lo que quiso. En cierto momento, la infantería brasileña tomó el Palomar, una construcción destinada a la cría de palomas que aún hoy existe, en el flanco derecho rosista. Una vez que los dos flancos cedieron, solo el centro continuó la batalla, reducida a un duelo de artillería y fusilería. La última resistencia fue opuesta por la infantería de el general Díaz y la artillería de Martiniano Chilavert. Cuando no hubo más nada para disparar, la infantería brasileña pudo avanzar, marcando el fin de la batalla. Finalizado el combate, Martiniano Chilavert permaneció fumando al pie de un cañón hasta que lo llevaron frente a Urquiza. Lo llevan a Chilavert frente a Urquiza, discuten, Urquiza le recrimina su defección de la causa antirrosista. Chilavert le replicó que el único traidor era él. Y me gusta ahí. Que se había aliado a los brasileros para atacar a su patria. Claro. Urquiza ordenó fusilarlo por la espalda. Eso. Castigo reservado a los traidores. Sí, está bien. Cuando lo llevaron al sitio del fusilamiento, Chilavert, tras derribar a quienes lo arrastraban, exigió ser baleado de frente y a cara descubierta. Se defendió a golpes, pero fue ultimado a bayonetazos y golpes de culata. Su cadáver permaneció insepulto varios días. Herido de bala en una mano y viendo que la batalla estaba perdida, Rosas huyó a Buenos Aires. Pocas horas después, protegido por el cónsul británico, se embarcó en una fragata inglesa rumbo al exilio en Gran Bretaña. Southampton. Sí, señor. Esa misma tarde, del 3 de febrero, a Buenos Aires empezaron a llegar los primeros fugitivos, anunciando la devastadora derrota. Pronto, la ciudad quedó acéfala y se iniciaron los saqueos. Mira. Mansilla, incapaz de detenerlos, permitió que tropas extranjeras ingresaran a la ciudad para proteger a sus conciudadanos. El 5 de febrero, Urquiza mandó 3 batallones para restablecer el orden de la ciudad. Y 15 días después, entró en la ciudad capital en un desfile y montando el caballo de Rosas. Además de la ejecución de Chilavert y otros oficiales en el campo de batalla, los sublevados del regimiento de Aquino, aquellos que se habían sublevado y habían liquidado a todos los jefes, fueron fusilados sin juicio y sus cadáveres colgados de los árboles de Palermo de San Benito, la residencia de Rosas, ocupada ahora por los vencedores, donde ahora están los bosques de Palermo. En esos árboles fueron colgados aquellos que se habían sublevado. Tiempo después,
fueron juzgados y ejecutados varios miembros de la Mazorca, el brazo armado de Juan Manuel de Rosas, entre ellos Leandro Antonio Alem, padre del caudillo radical Leandro Alem y abuelo de Hipólito Yrigoyen. Cierto. Bien, el triunfo en Caseros colocó a Urquiza en la posición de preeminencia que había ocupado Rosas anteriormente. Esto le permitiría reunir a los gobernadores de las provincias para la firma del Acuerdo de San Nicolás, en el cual se convocó a un Congreso General Constituyente que al año siguiente sancionaría la Constitución de 1853, que es la base de la actual Constitución Nacional. ¿Te parece una referencia en la toponimia regional? Con el nombre 3 de febrero fue bautizada la posta construida a la vera del arroyo de las Tortugas hacia 1862. Cerca del antiguo paso de Las Pencas, situado por entonces a unos pocos kilómetros al norte de la localidad de Tortugas. Mira vos, no sabía. Bien, formaba parte de un sistema de postas que unía el camino Rosario-Córdoba. De la bibliografía consultada no pudo deducirse a cuál de los dos acontecimientos se pretendió rendir homenaje. A modo de cierre, para terminar, los hechos que hemos referenciado admiten ser tratados como, dijimos, puntos de partida de diferentes proyectos de país. Claro. Bien, el primero se inscribe en el proceso revolucionario que, con sus contradicciones, acabó con la dominación española. De manera difusa, para 1812 ya existía esa idea que se concretaría 4 años más tarde en Tucumán, 1816. Bien. A partir de entonces, en adelante, el tema pasó a ser la forma de organizar políticamente los territorios del antiguo virreinato. Después de 1820, la lucha entre federales y unitarios signaría la historia del país. En este contexto, entre 1829 y 1852, la influencia de Juan Manuel de Rosas se extenderá al resto del país. Pero durante su gestión al frente de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, Rosas se opondrá a la sanción de una constitución para sentar las bases de la organización nacional. Aceptar esta demanda de las provincias, sobre todo las del litoral, hubiera significado la obligación de repartir las rentas aduaneras con el resto del país y, lógicamente, la pérdida de la hegemonía bonaerense. Después de Caseros, comenzó a tomar forma el proyecto de país que reclamaban sus enemigos. La Constitución de 1853 estableció las bases para un país abierto a la inmigración y al capital extranjero. En adelante, la organización nacional tendrá como contrapunto la subordinación política del resto del país a la clase terrateniente pampeana y la subordinación económica del conjunto a los intereses de esta clase y del Imperio Británico. Convertida en capital federal a partir de 1880, la ciudad de Buenos Aires concentrará cada vez más la suma del poder político, económico y cultural. Para terminar, y a la luz del presente, los interrogantes acerca de si somos o no un país independiente, que era este ideal por el que lucharon los patriotas de 1812, siguen sin admitir una respuesta definitiva.